Hola, hola, muy buenas tardes, muy bienvenido nuevamente a un video acá en mi canal de YouTube Es Mi Inspira. Este YouTube va a estar brutal. Hace muchos días vengo pensando en hablar sobre las creencias. Si tú estás interesado en ver cómo las creencias finalmente lo único que hacen es limitarnos, quédate aquí. Sígueme en este canal. Soy una mujer que está en toda su efervescencia de vida, compartiendo mi proceso, compartiendo con el mundo todo lo que le pasa, todo lo que vive, experiencia, todos sus aprendizajes, todos sus dolores. Soy una mujer de 51 años que ha decidido poder expandirse al mundo, entregar, seguir, descubrir mi propósito en medio del dolor a través de experiencias súper duras, fuertes para un ser humano, como el suicidio de mi hermanita hermosa, que la amo con todo mi amor, la muerte a los 53 años que falleció mi mamá, la perdí, no vio a mis hijos, no conoció muchas experiencias que viví. Bueno, la pérdida de matrimonio, pérdidas de trabajo, pérdidas de dinero y todas esas experiencias que te pueden destruir, finalmente me terminaron construyendo, entendiendo que existe un ser superior en mi creencia, Dios, que me guía y que me da esa fuerza que a través del Espíritu Santo yo puedo cada día ser una mejor persona, entregarle el mensaje al mundo, compartir, ayudar. Yo hoy día no tengo ningún interés en poder lucrar, como algunas personas piensan que yo trabajo de esto, que yo vivo de esto. No tengo ninguna monetización al respecto, pero hay muchas personas que les gusta mi contenido, que les motiva, que los inspira, y por eso decidí ponerme Es Mi Inspira, porque mi propósito era inspirar a otros a que puedan tener la vida que yo estoy teniendo ahora, que puedan sentir lo que yo estoy sintiendo ahora: expansión, alegría, entusiasmo por la vida. Yo te juro que mi vida cada día es más hermoso, más expansivo que el día anterior, y cada mañana yo me levanto con toda la apertura de mente, con toda la apertura de mi corazón para recibir cada una de las experiencias, y que si pasan cosas no muy positivas, las tome con la mejor actitud, cambiando la mentalidad para que sacar una oportunidad de esas adversidades. Así que bueno, vengo aquí a hablarles respecto a la ESPE, que he ido descubriendo a través de este año, básicamente, en creencias que yo tenía súper arraigadas dentro de mí. Y conversaba con mi hijo el otro día cuando empecé a hablar, a pensar en hacer un video de YouTube al respecto de este tema. Es la película esta Intensamente. Esa película tiene esas esferas que son los recuerdos, y también hay muchas creencias ahí. Y una de las creencias que ha sido como muy fuerte, que creo que hizo en YouTube al respecto de que yo creía que era una mujer muy masculina, que yo tomé un rol que no me correspondía, de ser proveedora, de siempre salir empujando, y yo me rodeaba con muchos hombres, con muchas jefes de familia. Entonces yo creía que era un jefe de familia también, y empezaba a tener actitudes que tenían ellos, y empecé a tener gustos que tenían ellos, porque era con quienes me rodeaba mucho más con esas personas que con la propia familia, porque trabajaba mucho, era muy enfocada al trabajo. Y bueno, y así empecé a tomar como muchos hábitos. Me empezó a gustar la cerveza, cuando antes nunca me gustaba la cerveza. Empecé a tomar un gusto, a culturizarme al respecto a la cerveza. Me gustaba ver los partidos de fútbol, y todas esas cosas iban reforzando mi creencia de que yo era masculina. Sin embargo, tan solo era una creencia, y era el entorno en el que yo me movía que hacía pensar que yo era así. Pero en términos de cómo yo era, cómo me vestía, siempre fui una mujer que me gustaba vestirme bien, que
tenía obesidad. Aún siendo esa, yo hacía lo mejor de mí para verme bien, para sentirme bien. Yo creo que en ese sentido, ese tema, pero yo no lo veía hasta ahora que me pongo a hacer un reto para ser más femenina, y cuando me pasan la blueprint de cuáles son las cosas que hace la gente femenina, yo lo hacía todo. Y ahí empecé a cuestionarme y dije, en realidad no soy nada masculina. Y derribé esa creencia y empecé a reforzar mi feminidad, y empecé a felicitarme y empecé a valorar lo que yo hacía. Entonces ahí yo dije, ¡pum!, creencia eliminada. Es super power. Yo probablemente, quien vea este video que resuene con lo que yo era, amiga, olvídate. A veces nos tocó tener roles de los masculinos, pero no por eso te hace ser una mujer femenina. Así que, bueno, esa era una de las que tenía. La otra creencia era que yo no era creativa. Siempre creí, y esta creencia viene de muy niña, porque yo viví en un entorno con mis hermanas en donde ellas sí las veía que eran muy creativas, buenas para las manualidades, buenas para organizar cosas. Mi hermana mayor tiene unas habilidades tremendas que yo, wow. Lo que pasa es que mi estándar de creatividad estaba muy alto, muy elevado, y eso yo pensaba que era el mínimo. Entonces yo decía, no soy creativa, y me fui diciendo eso por muchos años. Yo tengo 51 años, yo creo que por 50 años me dije y decía que yo no era creativa, hasta que hace un año descubrí que en realidad empecé como, ay, que soy creativa, y empecé a identificar eso. Y eso, ¿saben por qué? Porque tú te empiezas a mirar, te empiezas a descubrir quién eres. Y yo decía, wow, esto se me ocurrió a mí. Y después empecé a reconocer que durante mi vida, inclusive desde niña, siempre fui creativa. Solo que yo me daba esa narrativa de que no lo eras. Así que, wow, ahora me encuentro súper creativa, y desde que declaré y reconocí la creatividad en mí, mi creatividad subió de estándar. Ahora soy mucho más creativa. Aún no le llego a mi hermana, pero soy más creativa en otras cosas. Así que, bueno, eso pasa. Así son todas las creencias. Es impresionante lo que pasa con los seres humanos cuando nos contamos historias erradas. Incluso cuando nos creemos historias que otros nos dicen de nosotros. No, gente, lo único verdadero que son y cómo se siente finalmente es que tú te descubras, hagas un autodescubrimiento. Para eso tienes que trabajar en ti, meditar, escribir, volcar tus emociones, conversar, buscar esas personas en las cuales a ti te hagas sentir bien, que no te hagas sentir que te enjuician, que tú puedas expresar sin miedo a la crítica, sin miedo al rechazo. Y si hay tu entorno es así y tú dices, no tengo con quién hablar eso, escríbelo, porque yo así empecé. Ya no sé cuántos cuadernos llevo escribiendo. Ahora estoy en un entorno, ahora he tenido amigas que sí puedo conversar sin miedo a que me enjuicien, y eso es maravilloso. Bueno, y una tercera creencia, para no dejar tan largo este video de YouTube, porque he ido descubriendo cada vez más creencias. La otra creencia que yo tenía era que no era buena vendedora. Yo nunca trabajé en el área de ventas porque tenía esa creencia de que no era buena vendedora. Y yo decía, no, vender, ay, qué lata, no. Y eso de vender que otro te compre y tener que andar convenciendo gente, y yo decía, no, yo no resueno con ser vendedora, porque creía que vender era convencer,
era convencer a las personas, y yo no quería desgastarme en convencer a nadie. Yo prefería ganarme el dinero haciendo lo que yo hacía nomás, sin andar convenciendo para ganar comisiones ni mucho menos. Bueno, pero me di cuenta y descubrí, terminé trabajando y hoy día aún trabajo vendiendo. Pero la gran diferencia y por qué yo hoy día estoy logrando vender es porque lo que yo vendo es lo que he experimentado. Yo no te voy a poder vender algo que yo no compraría y que yo no he comprado. Y desde que empecé a hacer eso y desde que me di cuenta que indirectamente e inconscientemente estaba vendiendo, era porque cuando yo contaba las cosas, la emoción que emitía al expresar y al decir lo que yo había hecho, el otro compraba. Y yo dije, wow, soy súper buena vendedora, súper buena vendedora. Y creo que las primeras veces que empecé a vender fue porque a mí me gustan mucho estas cositas, las bisuterías, los aritos y todo eso. Y había una joya que eran españolas, que se llama Christian Ley, y no encontraba quién me las vendiera, pero yo quería esas joyas. Resumen, me metí yo a vender esas joyas para mí. Yo de verdad me metí en esa empresa a vender para comprarme yo y ser feliz. Finalmente, como yo era tan feliz y yo las mostraba y toda la gente, uy, qué lindo, sí, yo las vendo, ahí está el catálogo, y la cosa se vendía sola. Fui top de venta en Chile de esa joya. Y finalmente ganaba comisión y ganaba premio. Al final, mis joyas eran gratis. Así que, bueno, y así, con cosas tan sencillas, he ido vendiendo en mis últimos 2 años, ya en forma mucho más consciente y con un rol mucho más de venta. Pero si no lo disfruto, trabajé en una gran compañía vendiendo también, pero ahí yo vendía cosas que me hacían vender, cosas que yo ni siquiera creía que ni yo las compraría siendo cliente, pero tenía, como era mi rol de abrir negocio, me fue horrible, me terminaron despidiendo. Y de una compañía internacional muy grande y ganaba mucho dinero ahí. Pero bueno, me terminaron despidiendo y bendito gerente que me despidió, porque si no me hubiesen despedido de ahí estaría metida en esa rueda de hámster. Así que bueno, eso quería contarles. Esas son las experiencias de la ESPE, esas son las cosas que le han llevado donde está, las cosas que ha ido experimentando y que la han hecho crecer y que la han hecho forjarse como mujer, como vendedora, como creativa. Hoy día hasta me encanta crear contenido, soy feliz haciéndolo, lo disfruto mucho, entrego lo mejor de mí, lo hago con todo el amor y así con una expansión, lo doy así para que ustedes se animen a poder hacerlo y a poder meditar qué es lo que les gusta, conectarse con ese fuego interno que uno tiene para poder descubrir sus talentos. Y cuando tú empiezas a descubrirlo y desarrollas ese talento, puedes ser libre, puedes hacer tu negocio, compartir tu talento con el mundo y después terminar monetizándolo para poder tener libertad. Y vas a ser una persona que va a amar esta vida y que va a tener libertad mental y libertad financiera. Así que eso, muchas gracias por estar aquí, Yujo, estoy feliz de hacer este video. Estoy llegando acá a Viña del Mar, que es hermoso este lugar. El mar está bien frío, nublado, pero hasta eso me está encantando, porque estoy botando esa creencia de que el invierno es fome, es aburrido. Estoy trabajando en esa creencia para cambiarle el chip. Bueno, que tengan un hermoso día, hermosa tarde y Dios me los bendiga. Gracias por estar en este canal de YouTube. Bye.